Buenas tardes, buenas noches. De este lado uno de los inventores del mal, Emiliano Caricacciotoli. Les doy la bienvenida a todos y a todas que nos están siguiendo desde Latinoamérica, desde Argentina, a esta mesa que anticipa un poco lo que va a venir a las 20:30, que es la presentación de In Black We Are Seen, Se nos ve de enero vestidos. Y bueno, acá me dio un gusto de un viejo lobo, ya como parte de esta organización que se DEGIMA, que es convocar a los 5 mejores ensayistas que hoy en día deambulan por mi tierra y por nuestras tierras. Así que le voy a dar la bienvenida a Flavia Angelino, vieja compañera de ruta de DEGIMA en sus comienzos, socióloga, docente, militante, a un gran compañero de ruta de los últimos años, Alfredo Nieves, creador nada más y nada menos que del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal de México. Hemos hecho muchísimas actividades entre el GIMA y el seminario estos últimos años y venimos pegando con un solo puño hace muchísimo. Él viene trabajando un montón desde la UNAM en lo que es el programa de educación continua. Conformamos con el seminario y el GIMA el colectivo de investigación de acción desde el metal de habla hispana, el CIAM, del cual hemos hablado durante todas estas sesiones de estas primeras jornadas. Al señor Leonardo Say, también una de las prosas más picantes de nuestro país, sociólogo, ha acompañado muchísimo al ruso Berea, gran crédito para él por también coeditar una de las revistas que a mi entender discute a fondo la realidad argentina desde el punto de vista sociocultural, que es la revista Espectros. El señor Gabriel Medina, que nos hemos conocido hace ya un tiempo largo, también de FSOC, docente, investigador, especializado en comunicación y cultura, y que siempre es, al menos para mí y para el GIM, una referencia a la hora de saber lo que estamos haciendo mal, lo cual es algo muy lindo, porque hoy vamos a pelear acá, nos vamos a pelear, no hay comunidad académica que nos avale, así que nos vamos a pelear. Y por último, presentar también, como Flavia, como mi caso, el partido de Quilmes, ¿sí? Del beligerante, de la beligerante República de Quilmes, al señor Marino Pacheco, escritor, periodista, militante integrante de la Cátedra Guattari, que también auspicia y promociona estas jornadas en IMPA, ¿sí? Gracias a Mariano y al vínculo que tenemos con la Cátedra Guattari también hemos accedido a Universidad de los Trabajadores. Así que, bueno, un placer enorme que estén acá, que formen parte de este panel, en el que vamos a hablar de política y metal, ¿sí? Así que es hora de prender el fuego. En primer lugar, cuando pensé en convocar una mesa exclusiva para pensar el metal a escala continental, se me hace muy difícil pensarlo solamente de la especificidad de una práctica o la especificidad de una subjetividad que es el metal, y mucho más aún el metal nuestroamericano, que está totalmente arraigado con los movimientos populares, con las nuevas subjetividades, con las caídas y las creaciones de referencias permanentemente, con la vinculación directa entre estructura y superestructura. Nosotros vivimos permanentemente atravesados por las realidades subalternas que muchas veces nos tocan demasiado de cerca. Y en la ola de febreros, de revoluciones de febrero, como decía Lenin, revoluciones en curso, o crisis, o vaciamiento de poder en Latinoamérica a lo largo de todo el 2019, empecé a observar que esta primaverita latinoamericana se empezó a frenar con el COVID. Veníamos
tomando un poco la tesis de Marino Pacheco, en Desde Abajo y a la Izquierda, su último libro de ensayos, que del diciembre de 2017 en la Argentina, ¿sí? Cuando discutimos en las calles e intentamos frenar en las calles, con las remeras de Hermética, ¿sí? Con las remeras de Almafuerte, ¿sí? Le guste o no al padre, con las remeras de Malón, con las remeras de Sepultura, con esas remeras y otras nuevas, ¿sí? Que fueron apareciendo para darle forma a la última al último gran estallido cultural y político que al menos para mí tuvo la Argentina, que fue ese diciembre del 2017, y que se amplificó hacia el 2018 y 2019, para mí en tres momentos. Un primer momento quizás un tanto acostumbrados, como siempre decimos con nuestro compañero del CIAM, Mario Castañeda, poco importa Centroamérica, ¿sí? Poco importó la rebelión en Haití, en Nicaragua, en Honduras, y que estuvo acompañado de dos revoluciones en curso. Una termina con un giro derecha, primero en Ecuador, luego en Bolivia con un golpe de Estado, para agenciar un poco la situación que sucede en Brasil actualmente con los movimientos populares, ¿sí? Para agenciar con lo que sucede en Estados Unidos. Por eso la presencia tan gravitante e importante de nuestro compañero Alfredo Nieves, y con el giro derecha notable en Uruguay a partir del ascenso del Partido Colorado. Me parece que hay un segundo momento, que es el momento donde el país modelo de Sudamérica empieza a tener una, insisto, de las revoluciones en curso más maravillosas, ¿sí? Que es Chile, que algunos o algunas la agenciaron con los indignados españoles del 15M del 2011, pero que evidentemente superó, ¿sí? La proyección que se tenía sobre todo de los medios hegemónicos, y que se continuó en un tercer momento muy importante, pero que también creo, insisto, que estuvo silenciado en Perú y en Colombia, las revoluciones de septiembre, las protestas estudiantiles, República Dominicana, y el caso más claro, ¿sí? Quizás por un amigo mío, ¿sí? Por Ricky Martin, que es la revolución en Puerto Rico. Que como, insisto, estrategia para pensar concretamente qué es lo que está sucediendo desde lo social, desde lo político, desde lo cultural, nos puede servir como referencia para saber quiénes fueron las presencias, las referencias musicales que se subieron justamente a esa revolución, ¿sí? Que tiró abajo un gobierno. Entonces, bueno, me parecía interesante pensar en primer lugar y abrir el juego, porque ya tuvimos algunos ensayos con mis compañeros de mesa aquí, pensar en primer lugar una lectura, ¿sí? ¿Qué ha quedado de todo esto en esta coyuntura de pandemia, en esta coyuntura tecnovivial, ¿sí? Donde nos es muy difícil, quizás justamente por los efectos del aislamiento, poder volver y retomar, ¿sí? Esa senda de movilizaciones populares, ¿sí? De democracia directa, de organismos de doble poder que se vienen dando en Latinoamérica en los últimos años, para pensar en la Argentina y para pensarlo más allá de nuestro territorio. Así que bueno, compañeros, compañera, quien quiera arrancar, adelante. Señor Gabriel. Sí, poco lo charlábamos, como decís vos, y como bien viste el marco, pensaba en cómo esta película del 2019, Songs of Injustice, de alguna forma marca claramente los tres clivajes que le van a dar identidad al movimiento metalero en Latinoamérica, ¿no? La reivindicación histórica por los pueblos originarios y la conquista, las dictaduras del siglo XX y el avance neoliberal y la completa mercantilización de la vida. El punto ahí es, con estos últimos años, cuando pensamos la coyuntura, me gusta pensar estos últimos años, no precisamente la instancia del COVID, sino este escenario que planteas vos, de gobiernos de derecha en Latinoamérica. ¿Qué quedó como continuidad de aquellas reivindicaciones históricas? ¿Qué quedó como ruptura? ¿Y qué desplazamientos aloja el metal de estos clivajes?
Y si bien en el terreno de los discursos, de la producción musical o de las actitudes de acompañamiento o no, que pueden tener referentes de la cultura, tenemos mucho para cortar y el GIMA ha hecho un trabajo sobre esto, a mí una cosa que me preocupa bastante es las comunidades metaleras que hoy, por la virtualidad, hoy digo hace 20 años, por la virtualidad, expresan en las redes sociales esta especie de inconsciente colectivo donde se dicen muchas cosas que no se dicen en ámbitos públicos, ¿no? Y me interesaba pensar ahí cómo esta identidad metalera que nace al calor de luchas reivindicativas lentamente se va desplazando a lugares más reaccionarios, ¿no? Pienso en 2 o 3 cosas que me han pasado a mí en los últimos años en los que he sido expulsado de comunidades, como la comunidad de la revista Madhouse, por ejemplo, ¿no? Uno hubiese creído que en pleno macrismo publicar una nota donde el Indio Solari se solidariza con, digamos, los chicos torturados de la Granja Poderosa, eso iba a ser festejado por una comunidad metalera. Lejos de eso, es cuando me expulsan de Madhouse, una revista que en los 90, una revista mítica de la Argentina, que en los 90, además de música, yo conocí a la Correpi o conocí la lucha de los derechos humanos a partir de ser un adolescente que leía esa revista y que no dejaba de hacer referencia a temas polémicos como el servicio militar obligatorio, las reivindicaciones por la memoria histórica y demás. Digo, ese público ya cuarentón de la revista Madhouse en esta comunidad que vuelve a celebrar lo musical de nuestro movimiento, te expulsa porque vos publicás una nota donde el Indio Solari se solidariza con la tortura a militantes de la villa, ¿no? Digo, y no es un caso, esto es evidencia anecdótica, no tengo efectivamente un estudio cuantitativo de cuáles son las opiniones o el estado de ánimo de las comunidades metaleras, pero noto sí una persistencia. En este caso, la alteridad era doble, era porque es el Indio Solari, cuando era un tema saldado para los metaleros, que otros géneros del rock no necesariamente eran enemigos, y la otra cuestión, porque entonces te gusta porque sos cuca, porque básicamente tomás una posición, no sé, política, ¿no? Y donde me parece que el desplazamiento discursivo pasó de esa denuncia de la corrupción del poder a una suerte de antipolítica que dice, toda la política es mala y a lo mejor una vez lo mejor que nos puede pasar es que tengamos algún cambio. Lo que abre puertas para cualquier cosa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que les comentaba en la previa a esta charla, que a mí me inquieta particularmente, es entonces esta identidad metalera que fue atravesada, transida, y todos nosotros llegamos acá por estas reivindicaciones, se generaba en torno a una alteridad que tenía que ver con el poder, con las fuerzas represivas del Estado, con sentir de cerca la marginalidad. Bueno, digo, hoy cuáles son las alteridades que definen al metalero, y parecería que el metalero o los metaleros que reivindicaron siempre una identidad obrerista, tienen muchos problemas para metabolizar el paso de la explotación, la marginación, a la exclusión. Entonces hay una alteridad metalera construida contra la exclusión y sus retóricas, la cumbia, ¿no? Por ejemplo, la música de los arrabales marginados, ¿no? Digamos. Entonces es llamativo que se reivindica de modo reaccionario la identidad obrera frente a un otro que ya el discurso metalero no puede describir como la figura de la explotación en Gil Trabajador, sino que me parece que está mejor descrito por Negro del Plan, el tema de Metahuacha, por ejemplo, ¿no? Me parece que hay un borde social que se cae de la discursividad del metal y que hasta es repudiado como identidad social por los propios metaleros, aún en compartir estados de subalternidad. Así que esta es una cuestión que a mí me preocupa en la subjetividad de las comunidades metaleras. Y lo dejo como tema ahí como para... Antes de que siga Fla, que ya había levantado la mano, quiero hacer un hipervínculo para los compañeros y compañeras de Latinoamérica. Songs of Injustice es justamente el documental de Nelson Varas Díaz en el que el GIMA participa. ¿Sí? Lo aclaro nada más para recuperarlo. Me desmuteo. Bueno, buenas tardes. Es muy interesante lo que planteaba el compañero, porque está bueno verlo como un punto neurálgico que sí o sí hay que visibilizar, que es el fin de la sociedad salarial, ¿no? Esa identidad que nos aglutinaba, y ahí aparece el gran estallido identitario que muchos discursos postmodernos llaman como el espacio para que aparezcan o sobreabunden identidades.
Entonces acá aparece, se quiere, dos espacios bastante contrapuestos. Por un lado, una licuación de sentido muy grande, donde el metal o la escucha del metal se vuelve un aglutinador identitario, o sea, todos nos cobijamos bajo esta estructura ante el fin de certezas. Esto no viene de mí, viene de Gustavo Zavala, ¿sí? de Tren Loco, quien puntualmente planteaba esto. ¿Qué pasa cuando el lugar en el cual nace el metal empieza a desaparecer? Bien, lo que pasa es eso, o sea, hay un estallido muy grande socioidentitario, y esa es, si se quiere, la clave con las comunidades metaleras, ¿no? Esa idea de dónde nos podemos volver a posicionar. Y acá quería traer un poco el tema de un simple icono de la mesa de género que estuvo en la jornada de hoy, donde se planteaba un cierto sectarismo, no voy a decir un cierto sectarismo, un sectarismo con todas las letras, dentro del metal en la Argentina y también el metal a nivel latinoamericano, que dejaba de lado a las mujeres, ¿no? Bien, esto también se transforma en diferentes formas de segregación, o sea, empieza a desperdigarse un montón de sentidos y un montón de gente que no puede entrar dentro de este lugar. Entonces, es clave ver cómo esta fragmentación cruza todos los ámbitos, todos los ámbitos. Y acá viene, si se quiere, una gran vigilancia que tenemos que tener, es que muchas veces estas nuevas identidades que surgen en la década del 90 también pueden generar nuevos nichos. Por ejemplo, ¿cuál sería la unión entre género y clase social? ¿Cuál sería la unión entre quienes escuchan metal, pero que también participan, como pasa sobre todo en el sur de nuestra Argentina, en bandas de cumbia, ¿sí? O tienen otras formas? Esto también pasa en el norte de nuestro país. Entonces, es muy interesante ver cómo ese híbrido hace que todo estalle y que en algunos lugares se junta como nichos, pero en otros lugares también genera otras nuevas formas, unas nuevas formas de hibridación que vuelven a levantar banderas, ¿no? O sea, identidades, dijo el compañero, no una escucha nada más o un consumo banal o, si se quiere, posmoderno, ¿no? Pero bueno, es muy interesante ver, como decía Emi, el tema del fin de la sociedad salarial como un antes y un después, ¿no? Simple aporte. Leo. A ver, Leo, hay que desmutearse. A ver, ¿se escucha ahí? Perfecto. Ahí sí se escucha, ¿no? Bueno, antes que nada quiero saludar la iniciativa y en algo fundamental, que es a partir de las propias pasiones pensar con categorías, con conceptos. Esto es una cosa que me interesa mucho porque no es ir a la academia a volver la propia pasión objeto de estudio, sino que es traer la academia a los conciertos, es traer los libros a los recitales. Esto me parece extraordinario y me parece que es algo que el metal siempre intentó hacer, siempre fue un foro de discusión y me parece genial también agenciar a la universidad en este asunto. Yo pienso, ¿hay una especie de... ¿Está bien o hay como un retorno? Se escucha como un retorno, sí, se escucha como un eco. Ahí bueno. A ver. Bueno, voy a tener que bajar acá el micrófono entonces. Dale nomás. Lo que quiero decir es que me parece que, teniendo en cuenta la coyuntura, esta cuestión que se sintetiza en Seek and Destroy, ¿no? En buscar y destruir, a nosotros no nos conviene, digamos. Esa épica metalera ochentosa está bien para la Bahía de San Francisco, pero creo que el lema Seek and Destroy tiene que cambiarse por encontrarse y construir desde abajo. Es el vuelta latinoamericana de Metallica, digamos, ¿no? No se trata de buscar y destruir porque ya está todo destruido. ¿Qué más vamos a destruir? Es decir, las instituciones, está todo en crisis. O sea que
esta cuestión digamos, anarco medio de derecha o anarco no tiene gollete en nuestra época. Lo que se trata es de construir, de encontrarse desde abajo y generar una alternativa. Por lo tanto, esto implica básicamente politizar el heavy metal, politizar el metal, politizar el rock. Y creo que en eso la punta de otros paneles, pero que también obviamente está en la época, es el feminismo, ¿no? El feminismo, la crítica al patriarcado. La crítica al patriarcado es una crítica a eso que en metafísica se llama falo-logocentrismo, que nosotros lo vamos a reducir a una crítica a las jerarquías. Crítica de todo tipo de jerarquías. En ese, digamos, marco, ¿no? En donde hay, por un lado, una crítica cultural, pero también en las prácticas, en los discursos y en las performances y en el modo en que se construyen las letras, hasta los modos de producción, autogestión, etc. En ese punto estamos en un encuentro de construcción de comunidad, y eso me parece muy valioso. El otro asunto que me parece es que para construir esa comunidad hay que cambiar la forma de pensar, o sea, en términos identitarios. O sea, la identidad es algo que en el metal ya fue conquistada. Tenemos identidad. El problema con la identidad es que se está empezando digamos, a burocratizar, a derechizar, se está empezando a endurecer esa identidad, y creo que hay que pasar de la identidad a una lógica de las diferencias, ¿no? A lo que me refiero con esto, con pensar en términos de diferencia, es que si pensás en términos de identidad, estás siempre poniendo una afuera y una adentro, ¿no? Estás siempre con esta especie de problemas entre los cumbieros, los que no, o los punks y ese tipo de cosas, y me parece que el metal en esta construcción es uno más dentro de muchas músicas que hay desde abajo. No, el metal no tiene un monopolio de este asunto, no es que están los metaleros, el reggaetón, la cumbia. En el abajo hay una heterogeneidad, y el metal no tiene ni la última palabra de la lucha ni la primera. O sea, es uno más dentro de un montón de músicas dando vueltas. Por lo tanto, sí, jerarquía. Y lo que quiero decir con esta cuestión de que la identidad ya la tenemos, me refiero a la síntesis hermosa que hizo Lucas Lott en Sucio y Desprolijo, ese documental extraordinario, donde mostró el linaje, donde mostró de dónde viene cada uno, y en la colaboración del grupo, de decir, bueno, muchachos, esto ya lo tenemos, vamos a mirar hacia adelante, ¿no? Mirar hacia adelante siempre, como decía Jerry Van de Against, es también un retomar, pero es un retomar desde otro punto de vista, es decir, ya no hay que aclarar que el heavy metal se hace en Argentina, que es criollo, que tenemos algunos temas en común. Me parece que es hora de apostar también a un tipo de construcción en donde no se privilegie el hecho de quién es el auténtico y quién es el inauténtico, ese tipo de pavadas, sino a en términos plurales y básicamente comunitarios, no colectivos. Alfredo. Bien, gracias y saludos a todas y a todos. Bueno, yo quisiera únicamente señalar un poco para problematizar más, mi panorama es más pesimista en ese sentido, tomando en cuenta de dónde venimos, en un 2019 problemático, donde afortunadamente vimos levantamientos en diferentes partes de América, sobre todo en América del Sur, pero el reordenamiento que marcó el imperio finalmente, ¿no? La política de imperio yanqui fue de ordenar y meter cuchara en todos los países de Latinoamérica, y en ese sentido hubo una afectación para todos los ajustes, para todos los movimientos que se venían dando, y todavía esto se vio empeorado por una pandemia que nos afecta, y ya hemos visto que esta pandemia ha afectado evidentemente a quien menos tienen.
es decir, la distancia asimétrica que había en relación a un punto de equilibrio, nuevamente se ha visto trastocada y que ha afectado a todos y a todas por igual. Pero ahora yo refiriéndome un poco a este debate que se da pensando el metal argentino, yo quisiera problematizar un poco más, porque desde el título de esta mesa se ha mencionado también el contexto latinoamericano. Y quiero mencionar que ahí hay un riesgo muy importante al pensar en un concepto latinoamericano que nos meta en un molde que no respete nuestras diferencias de otra edad. Voy a poner un ejemplo en el sentido de que en mi visita a Argentina y a Buenos Aires, y que pude descubrir gracias a los amigos del GIMA y a las personas que nos llevaron allá, conocer el metal fue una experiencia enriquecedora. Y evidentemente me doy cuenta que hay diferentes momentos del metal argentino, como sucede en cualquier otra latitud de países de América, pero a nosotros nos llegan los prototipos de lo que pudiera ser el metal argentino. Y me estoy refiriendo a una primera etapa donde se conocieron bandas como Riff, Papo, Hermética, B8, y posteriormente a otra etapa de metal que nos llega por ya la colonización de las industrias culturales, sea por MTV, Headbangers Ball y estos programas conocidos. Nos llega Animal, excelentes bandas, pero se empieza a hacer un prototipo a nivel latinoamericano, y esos son los riesgos a que yo me refiero de hablar de metal latinoamericano. De México únicamente, cuando yo me paro en un lugar me dicen de brujería, ¿no? Y hay más metal de México que no sea brujería. Hay más metal de Argentina que se refiere a Rata Blanca. Entonces, esa es una de las cosas. Y si ligamos esta idea a los problemas que estamos exhibiendo, conozco las problemáticas que exhibe el GIMA del metal argentino. Yo puedo hablar un poco del metal mexicano y problematizar acerca del racismo y el clasismo que existe en México. En la mesa que me pareció quizá la más importante de toda esta jornada de debate, que fue la de género y metal, mi compañera Ea Ilse exponía denotaciones muy fuertes acerca de género, que es una temática que evidentemente Argentina ha llevado más allá con Noelia. Mi compañera Iris, el día de ayer, exhibía las representaciones del metal a través de la necropolítica de Estado de sexenios pasados en relación al narcoestado por el que vive México. Entonces, si nosotros vamos complejizando a través del metal de los pueblos originarios, del metal que tiene que ver con las construcciones de identidades metaleras en las periferias que difieren al centro de las ciudades más ricas y más potentes como Ciudad de México, pero aquí hay otros lugares. Supongo que ese fenómeno debe de pasar también en la Argentina. Y entonces nos damos cuenta que esta es una multifragmentación de escenarios, y que antes de pensar a lo que decía Emiliano en el sentido de alzar los puños y todo eso, yo pienso también que antes de eso debemos de tener una mirada que verdaderamente construya todos esos escenarios donde estamos fragmentados desde el interior de los países, para después poder problematizar a un nivel continental, que no creo que suceda esa cuestión. O sea, por eso decía yo que era pesimista en ese sentido. No creo que esté sucediendo esa pensión, porque rige la dinámica de escucha, de dominación de escucha que plantean las industrias culturales y que están funcionando en el imaginario colectivo. Gracias. Mariano. Bueno, salieron muchas cosas. La verdad que quería compartir 5 hipótesis muy breves en 5 minutos, y seguramente retomaremos luego la conversa de todo esto que va saliendo, que amerita, bueno, también poder compartir alguna reflexión sobre las propias intervenciones que ya se han realizado. En primer lugar, y para hacer honor un poco a cierta tradición, digamos, del metal, pero también del punk, seguramente en otros lugares, pero fundamentalmente en la Argentina, quisiera comenzar mis palabras brevemente
dedicándoselas a dos jóvenes, dos compañeros, que son Facundo Castro, recientemente su cuerpo aparecido en otro caso que muestra la continuidad de las huellas del terror en la democracia argentina, esta democracia que hemos caracterizado más de una oportunidad como castrada, como la de la derrota, y después Agustín Ramírez, joven también de acá de Quilmes, en un contexto también asesinado por la policía bonaerense, pero en el año 88, en un contexto donde proliferan las ocupaciones de tierras para construir viviendas. Creo que las tomas de tierra y las marchas, los piquetes han sido dos de los lugares donde han aparecido con frecuencia las bandas de punk y de heavy metal y también esa cultura pesada, esa cultura metálica que atravesó las juventudes de los años 80 y 90 fundamentalmente, y ya aquí introduzco un poco a ver qué pasa hoy con las juventudes hoy. Me pareció muy interesante lo que planteaba Leo en relación a asumir al metal como una más, ¿no?, de esas músicas heterogéneas que proliferan por abajo en nuestro pueblo, y también lo que decía Alfredo respecto de pensar las especificidades nacionales, ¿no? Algo que Hermética contribuyó enormemente, ¿no?, en relación a diferencia del punk, por ejemplo, ¿no?, de que no asumir una postura contestataria de un país sin tener en cuenta la historia, ¿no?, de ese país, la cultura de ese país. Brevemente me gustaría reponer un poco esta idea de pensar los efectos atados a las causas, ¿no?, tanto en términos culturales como políticos, y que no podemos pensar el texto nacional sin el intertexto latinoamericano, como decía el maestro David Viñas, y que pensar ese intertexto implica pensar la derrota de las apuestas revolucionarias de los años 70, ¿no?, y de algún modo cómo estas músicas funcionan como un reverso de esa derrota y canalizan un montón de energías juveniles en un momento en donde las politizaciones pasan por lugares totalmente diferentes a lo que fueron los años 60 y 70, ¿no? Post Plan Cóndor, para decirlo rápidamente. En ese sentido, considero que el metal, junto con el punk y de algún modo, aunque de manera efímera, el hardcore en los 90, constituyen una especie de zona común de rebeldías, ¿no?, contraculturales, y que la especificidad del metal, un poco aprendiendo de las lecturas del Gima, ¿no?, constituyen esa vertiente de contracultura proletaria, ¿no?, que quizás no se veía tanto en otros géneros, y que es eso lo que de algún modo hace que los años 90 sean los momentos, de algún modo, de la edad de oro de todos estos procesos, en donde aparecen, al menos en la Argentina, dos grandes referentes políticos y culturales: Hermética y LZLN, ¿no? Es decir, no se puede pensar el proceso de politización de las juventudes del nuevo siglo sin pensar en estos dos elementos fundamentales. Teniendo en cuenta que además el zapatismo logró incorporar toda la dinámica de lucha cultural a su repertorio, e incluso muchas bandas estuvieron totalmente atravesadas, ¿no?, muchas bandas musicales totalmente atravesadas por la figura del subcomandante Marcos, por el pasamontaña y por esa lucha que desde México nos convidaba a enfrentarnos al nuevo orden mundial. En ese sentido, creo que hablar del metal en este sentido de contracultura y de politización implica asumir fundamentalmente de algún modo, una fase, ¿no?, que son más o menos 20 años, un ciclo, ese ciclo de la Edad de Oro, que lo comparte con el punk y que uno lo puede fechar políticamente y culturalmente, y va de 1982 a 2002. En términos políticos, la serie es muy clara: de Malvinas a la masacre de Puente Pueyrredón, donde asesinan a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, este último siempre portando una remera de Hermética o de Almafuerte con la cara de Iorio. Y me parece que en términos culturales es del surgimiento de B8 y los violadores a dos cuestiones que son fundamentales: el suicidio de Ricky, de Flema, y la posición que justamente Ricardo Iorio toma frente a la masacre de Avellaneda. Es decir, Ricardo Iorio podría haberse convertido en el gran referente contracultural de la Argentina, seguramente si hubiese tenido otra posición respecto a los crímenes del 26 de junio del 2002, cuando Darío Santillán es enterrado y su hermano tira un buzo de Hermética sobre el cajón, y cuando le preguntan a Iorio qué piensa de eso, Iorio dice que no tiene nada que ver con todos esos súbditos, ¿no? Me parece que de algún modo es una especie también de muerte
no real como la de Ricky Espinosa, pero sí simbólica por lo menos, para toda una generación, o digamos generaciones, si queremos tomar también la de los 80, diferenciada de los 90, en donde se produce un quiebre político, pero también se produce un corte cultural, porque el punk no va a lograr tener esa continuidad después de Ricky, ¿no? Muchos hablan de el último punk, y quizás podríamos pensar que el metal ya no es el mismo a partir de todo ese proceso de derechización de Ricardo Iorio que se va a profundizar. Entonces, en ese sentido, me parece que sí el metal logra tener una perspectiva intergeneracional, es decir, sigue habiendo metal, sigue habiendo bandas y siguen tocando muchas bandas de los años anteriores, a diferencia del punk, pero a mi entender están todavía muy tenidas, los 20 años siguientes hasta hoy, están muy tenidas por, de algún modo, la sombra de los padres fundadores. En ese sentido, el otro día creo que era Diego que comentaba del He-Man en Facebook, que hizo una publicación, que había que prestar atención al rol que juegan estas músicas y estos procesos contraculturales en un momento donde la politización pasa totalmente por lugares inusitados, ¿no? Los nuevos movimientos sociales, otras perspectivas que son diferentes a las que entiendo de 2002 en adelante se van a producir con un nuevo ciclo político, que es el ciclo de los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las músicas? En Argentina sucede además Cromañón, ¿no? Un episodio que a mediados de la década va a también quebrar la perspectiva musical en la Argentina, y eso nos lleva a preguntarnos, y con esto cierro un poco, qué pasa con el metal hoy, ¿no? Me parece que la muerte de Civile también, dice Jimena acá en comentarios, claro, por supuesto, yo tomé como estos dos grandes emblemas, pero hay que agregarle lo de Civile. Y me parece que ahí hay que pensar que hoy las músicas cumplen una función diferente. En el proceso de politización de las juventudes, en los procesos de expresión, que hay otros géneros que ya no son el metal y el punk, pero me parece algo fundamental, y con esto quiero cerrar mi intervención, pero en realidad es más para abrir una discusión si tenemos tiempo, y si no, ojalá la sigamos por otros lados, que tiene que ver con que creo que el metal y el punk, desde los 80 en adelante, inauguran algo que perdura hasta hoy, y que es como una rareza respecto de las generaciones anteriores, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y que es que de algún modo el rock en general, pero sobre todo estas vertientes más contestatarias, introducen una inflexión respecto de esto que, tomando el lema de Hermética, podemos decir, hay un dilema que es oxidarse o resistir, ¿no? Es decir que, de algún modo, quienes fuimos jóvenes hace 20 años y pasamos por esa edad de oro del metal en la Argentina, no lo vivenciamos como algo de nuestras juventudes solamente, ¿no? Como quizás nuestros padres decían, yo cuando yo era joven escuché John Lennon, ¿eh? No, nosotros no solo seguimos escuchando esa música, que bueno, podría ser una persistencia en gustos musicales, sino que la inflexión que introducen estas contraculturas, estas dinámicas musicales, es que nos permiten hoy pararnos de algún modo cuestionando el modelo de la adultez capitalista. Es decir, a partir de ahora habrá jóvenes con otras dinámicas musicales, pero fundamentalmente quienes tenemos 35, 40 o más, tenemos algo que nos aporta todavía hoy el metal, y que es que no nos vamos a oxidar frente al modelo de adultez capitalista que nos dice cómo tenemos que hablar, cómo nos tenemos que vestir y cómo nos tenemos que comportar en esta sociedad. Eso me parece que es fundamental, y que sigue siendo de algún modo el legado estrictamente generacional que podemos tratar de conversar en la perspectiva de lo que siga a nivel político y a nivel cultural. Yo tengo ahora dos posibilidades, que es hacer una pregunta o que alguno de ustedes le salte a la yugular a Pacheco. ¿Qué es lo que me gustaría que pase? Sí, dale, hacelo, dale. Habilitate el micrófono, Medina. Si no, no hay pelea, ¿eh? Perdón. Digo, hay dos cosas que dice él que se solapan, que es la marca generacional y la marca juvenil, que para mí no son lo mismo exactamente. De hecho, creo que el problema no es la invención de la adultez capitalista, sino el problema de la invención de la juventud capitalista. La juventud capitalista, digo, el gran invento del capitalismo, del cual el rock es el gran heraldo,
Nace en los 50 como un nicho de mercado diferenciado, y en el 68 se lo corona desde la izquierda como el depositario de todas las virtudes. La juventud maravillosa, la que va a renovar el mundo y demás. Yo creo que sí hay cortes generacionales. Y creo que la inflexión, que un poco es hija de cómo el rock reacciona frente al neoliberalismo. En Inglaterra en el 77 con el punk, y en Argentina, unos años después, de la mano de B8, Los Violadores y Sumo, como las referencias de el punk, el metal y lo alternativo, tiene más que ver con una discusión generacional, aunque se revista de una retórica juvelinista. Porque el descontento del joven trabajador, toda la retórica que ya conocemos, respecto a esta esperanza en que será la nueva generación. A mí me asusta un poco la pedofratia de muchos compañeros, que celebran solamente el hecho juvenil. Digo, y acuerdo más con Fusaro a lo mejor, con que en un momento en el que se celebra tanto la juventud, es porque justamente tenemos una juventud que es la que peor va a padecer en toda la historia el mundo que se le hereda. Digo, ¿no? Entonces hay como esta contradicción. Yo creo que ahí me interesa más pensar la marca generacional y qué generaciones le van a dar relevo a esto. Y también hay una cuestión que me parece que es propia del metal global, que ha sido un género conservador en el mejor sentido, en el que se afilia o se agencia a un linaje, sostiene una tradición, establece un santoral y siempre recuerda a sus viejos. No se deja captar tan fácilmente por la novedad, en donde si uno busca otros géneros del rock, parece que Bowie es la única cosa que queda en pie, pero todo lo demás es efímero. El metal siempre levantó su santoral, siempre se sintió heredero y tuvo bandas que recogieron la antorcha. Parece que eso es algo del metal en general. Lo tenemos ahora cuando no podemos dialogar realmente con una juventud que... Yo laburo en Envión, que es un programa que trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad en el conurbano bonaerense. Trabajo con pies entre 13 y 21 años, que el metal no tiene ni idea, no tienen noticias, no saben lo que fue, y están con el trap, que parece ser un género con el cual no podemos dialogar, ¿no? Cuando Aerosmith ya lo hizo en el 88, cuando subió raperos al escenario. Y nosotros en eso tenemos un problemón identitario un poco como marcaba el compañero, me gustó esta cuestión de no pensar que la identidad ya está ganada, pero la identidad es más un continente que un contenido. Y está buenísimo esto de rajarnos y decir, ¿no será que ese mesianismo del metal con su mensaje va a ser el que va a llevar la antorcha? Sino que somos una identidad más entre muchas otras y que tenemos que establecer puentes de diálogo, ¿no? Ahí me parece que es una cosa para pensar. Dicho esto... Flavia. Bueno, podría empezar con que la identidad no está ganada, pero no quería ser tan rupturista en el punto y voy a tratar de ordenar las ideas. Me gustó mucho la idea del compañero cuando planteaba el tema de la colonización de las industrias culturales. Esta colonización también genera una forma de juventud donde podemos pensar la juventud a nivel planetario y nos estamos perdiendo de vista la peculiaridad de América Latina y la peculiaridad de Argentina, donde, tomando lo que planteaba Pacheco hace un rato, hemos vivido un genocidio y estamos viviendo un genocidio, ¿sí? Pensando en la dimensión de genocidio, no como dictadura, sino como algo que transforma las identidades. O sea, a eso me refería con el fin de la sociedad salarial, en el punto donde las rupturas en este lado del planeta fueron demasiado y están siendo demasiado. Por eso mismo las juventudes buscan un espacio. Y muchas veces, y esto lo planteo como vigilancia, si se quiere, tenemos que estar atentos a que no sea otra forma de transformación del mercado, ¿sí? Donde caemos en ese espacio de identidad mercantilizado, identidad capitalista. Por eso es muy bueno, y voy a defender, el tema de la adultez capitalista, ¿no? Pensar desde el lado del metal y pensar en un colectivo, pensar en formas de autogestión, pensar en formas de comunión con otros estilos musicales, con otros géneros musicales. También de alguna manera estamos pensando en las peculiaridades culturales y en estas nuevas identidades que están intentando gestarse. Si nos vamos a la década del 70 o nos vamos al punk, en Inglaterra, por ejemplo, o en cualquier lugar angloparlante, vamos a ver que muchas veces el metal y también el punk se transformaron en válvulas de escape del sistema. Entonces, tenemos que tratar de ver qué es lo que quedó de este lado, ¿no? De este lado donde sí hay un corte de ciertos espacios sociales donde la marginación existe. Y cómo de alguna manera, sobre todo las letras del metal, sobre todo la escucha del metal, o sea, me pegó de fondo porque lo vi en vivo e indirecto, la remera tirada sobre el ataúd, ¿sí? Entonces, esa escucha toma esas banderas, pero para constituirse como identidad, porque esa identidad ha sido vulnerada y fue uno de los objetivos a aniquilar.
porque esa identidad no es simplemente la identidad de un consumidor de un sonido musical, sino que es una identidad grupal, ¿sí? Vuelvo nuevamente al tema de las revoluciones en América Latina. ¿Qué pasó? ¿Por qué no continuaron? ¿Por qué seguimos en el mismo sistema? ¿Por qué pasó eso mismo? ¿Y qué pasó con los portadores de esa identidad? Entonces, de alguna manera, pensar en el presente, como bien planteaba el compañero, es mirar hacia adelante, pero pensando en la historia que nos hizo, ¿no? Entonces, las nuevas escuchas o las nuevas generaciones sí levantan una forma de ser adulto diferente. ¿Cómo sería esa forma de ser adulto? ¿Sí? Voy a intentar hacerlo muy clarito, sin todo el marco teórico que podría tirar encima, porque me encanta. Sería una forma de pensarse sin un trabajo estable, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando te pensás en un trabajo estable? ¿Qué pasa cuando te pensás en un lugar de exclusión, donde no tenés posibilidad de consumir lo que te lleva a consumir y ser parte de esa juventud globalizada? ¿Hasta qué punto podés gritar o podés tomar los sonidos del metal como una bandera de lucha? Me parece que si quiere eso es un desafío y es uno de los ejes de esta mesa, pero no me quiero adelantar. Pero de alguna manera lo quería sintetizar en esos tres núcleos. No podemos pensar la identidad como algo fijo. La podemos pensar como un territorio, habitado por personas que buscan no ser islas, sino ser un colectivo. Y de alguna manera la potencia del metal lleva a esa reivindicación histórica en un contexto determinado. Entonces, a mí me parece que tiene una potencia muy fuerte para pensar la contracultura como una cultura de resistencia y no como válvula de escape. Y esto, sintetizando y cerrando, nos lleva a replantearnos los lugares generacionales. ¿Qué se espera de un adulto hegemónico? ¿Qué se espera de un joven hegemónico? ¿Qué se espera de un joven contrahegemónico? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nuevamente la diversidad es esa. Pequeña intervención y podría seguir hablando al infinito, así que mejor me callo. Leo. Bueno, está muy interesante el asunto y son una buena cantidad de temas. Vamos a tratar de sintetizar un poco. Justo todo lo que dijiste, Flavia, implica que hay una identidad conquistada. Eso no quiere decir que sea estática. Es decir, eso quiere decir que hay una dinámica. ¿Qué quiere decir que hay una identidad? Y bueno, B8 es un antes y un después. O sea, vos tenés ahí una serie de tópicos, una serie de cuestiones que, quieras o no, vuelven. Lo que retorna es la identidad. El tema es la diferencia, no la identidad. Es decir, cómo hacemos que esto siga en lugar de modificar a B8, en lugar de construir mitos, ¿no? Ese me parece que es el debate. El heavy metal, el metal acá tiene un anclaje en el pueblo, tiene un anclaje importante en el campo popular. Y acá me parece que hay una diferencia en lo que estaba diciendo Mariano. Mariano hizo una muy buena interpretación, pero demasiado desde el punto de vista de clase. O sea, esta idea de pensar el metal como y el presente, ¿no? Como una especie de reverso de la democracia de la derrota, ¿no? O pensar la cuestión desde el punto de vista de una conciencia revolucionaria. El metal tiene poco que ver con Santucho, digamos, por lo menos el presente, digamos. Esto es complicado. Es complicado porque es ambiguo el heavy metal. El heavy metal tiene una ambigüedad impresionante. Desde Rata Blanca, Armé, todos. O sea, todos son, hay mucha contradicción. Esto para mí tiene que ver con el anclaje en lo que es el pueblo. Y el pueblo está lleno de contradicciones. Me parece que cuando hay bandas que son claramente, tienen unas letras de clase obrera claras, como por ejemplo Tren Loco, pero hay otras que no, que son mucho más, donde hay otras contradicciones. Por eso me parece que ahí es la fuerza que tiene, en todo caso, la figura de Iorio, que encarna todas esas contradicciones, ¿no? Es decir, la fuerza que tiene Iorio es muy parecida a lo que puede llegar a ser un texto como el Martín Fierro, ¿no? O sea, Iorio me parece que es una metáfora de las contradicciones del pueblo, y me parece que en ese punto hay que pensarlo, ¿no? Para citar un ejemplo, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que me parece que
lo que me parece que actualiza o que en el heavy metal está presente, por lo menos en esta tríada clásica, B8, hermética, logos, etcétera, me parece que hay una presencia de una conciencia cristiana que me parece que es permanente, ¿no? O sea, la cuestión de los oprimidos, la cuestión de las personas que están en contexto de encierro, me parece que ahí hay una conciencia que tiene mucho que ver con la herencia del cristianismo. Y no con una conciencia revolucionaria. Me parece que eso no lo veo en el heavy metal. Y me parece que lo que está entrando en disputa en este momento es cuál es la relación con eso, ¿no? Para decirlo de una forma brutal, el heavy metal argentino, o sea, y poniéndolo ahí a Iorio, si es un tema que genera mucho debate, es porque se conecta con la cultura del peronismo. Y eso me parece que sigue siendo el hecho más lindo, sigue siendo un hecho de debate y de disputa permanente. En ese punto, lo que me parece que una mirada demasiado pegada a la cuestión de clase, me parece que se pierde las contradicciones que marcó Gabriel, que tiene que ver con la derechización, que tiene que ver con la humillación, que tiene que ver con la presencia del precariado o del lumpen, como le quieran poner, y acá me parece que es clave ese asunto. Pensaba dos cosas que se pueden de alguna manera amalgamar en una, a partir de toda esta maravillosa charla que estamos teniendo. Respecto de la derrota en la adultez capitalista, acá hemos hablado de contracultura. Y es interesante porque para el GIMA, al menos el metal nacional en la Argentina, y está bueno lo que decía Alfredo, de pensarlo, ¿sí?, en el metal latinoamericano, o sea, a escala continental, pensar la especificidad y dentro de la especificidad ver cómo en los últimos tiempos el folk, el metal indigenista, ¿sí?, el crust, el grindcore y otras variables que Carlos Noro decía en la mesa anterior, minoritarias, más pasan por ahí, más volvamos, o sea, si queremos recuperar algo de todo eso, volvamos hacia ese lugar. Me parece, digo en voz alta, si hemos pasado de una expresión subcultural, producto de que la propia clase, porque acá hay dos preguntas que están concatenadas, una de Manuel Bernal, que preguntó cómo llega el metal a los pibes vulnerados, y otra de un compañero que no recuerdo ahora, que era muy larga, pero si la clase dominante no intenta borrar el interés de clase, ¿sí?, dentro de un producto cultural como puede ser el metal, si hemos pasado de una subcultura a una contracultura, sigue siendo la pregunta, ¿por qué el metal no puede penetrar en la clase trabajadora? O en todo caso, ¿por qué no puede penetrar en los elementos más dinámicos de la clase trabajadora? Ustedes han hablado del feminismo y quizás de la expresión más ágil, ¿sí?, en los últimos tiempos. Entonces, a mí me parece interesante esta idea de pasar de la subcultura a la contracultura. Porque si pasamos de la subcultura a la contracultura, entonces es una expresión pequeño burguesa que no puede penetrar ni puede relevar el discurso de la propia clase trabajadora. Y ahí me parece hay tarea para un otro momento. Perdón, había una interrupción de Flavia antes, ¿no? Ahí freno. Yo creo que estaban anotados antes Alfredo y Mariano. Ah, bueno, sigan ustedes. Vamos. Bueno, a ver, ya estamos tirando varias líneas que todas pueden atenderse. Trataremos de ser concisos en esos comentarios. Me parece que de la fragmentación que yo estaba hablando, no a nivel latinoamericano, sino al interior de cada uno de los países. Y en cuestión de clase, por lo menos, quisiera pensar, y suelto el comentario también, pero suelto mi comentario preguntando en el sentido, no hay aquí es decir, aquí yo creo hay un riesgo más de que los propios escuchas caigan en una línea de derecha, en reproducción a lo que ha pasado con los fracasos que han tenido los gobiernos que han estado de izquierda.
y que no se han dado cuenta que el problema no es pasar de ser de izquierda a derecha, sino que hay condiciones particulares y presiones externas también, como de gobiernos, como el de estadounidense, que tiene una presión y que no permite ver la realidad también de lo que sucede. Y en ese sentido yo veo, por ejemplo, si hubiera un metal verdaderamente de lucha, o por lo menos estoy hablando a nivel de México, ese correspondería al que se gesta fuera de fuera de las manos de las industrias culturales y el que se crea desde los pueblos originarios. O el de exclusión que se ha refugiado en los circuitos periféricos, ¿no?, conocidos como rock urbano, de carácter autogestivo precario, por así llamarlo, ¿sí?, donde no hay ninguna mano por parte de las industrias. En ese sentido yo pienso, pero aquí ocurre algo, cuando esa mano que es obrera, que está también ausente, que no tiene acceso a la educación, no tiene forma de articular el enojo, la rabia, la furia que le puede proveer el metal, por ejemplo, o música que sea. Mencionó Mariano hace rato la intervención de un fenómeno del 94 que fue el zapatismo. Y no es en el metal donde se gesta la máxima expresión artística, sino fue en otras músicas como el ska, por lo menos acá en México. Entonces, yo no creo que yo creo que el metal está ahora pasando una crisis en ese sentido. Las resistencias están en otro lado, en otras minorías. Está en la mesa que vimos de género, está en el metal que se hace en comunidades indígenas. Por ahí yo creo que deberíamos de jalar el hilo y repensar. Y evidentemente en algunos circuitos de la academia. Veamos un reflejo de lo que pasa. Aquellos pequeños destellos que pasaban de un metal estadounidense que nos llegaba a todas luces con chispazos de una crítica política como podía ser de Mustaine, ¿no? Ahora son las grandes voces del metal de derecha. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estos modelos se están reproduciendo en diferentes escalas en todo el continente, porque son los referentes también que se promueven desde las industrias culturales. Bueno, se abrieron como muchos temas, sabemos siempre el tiempo es tirano. Yo solamente voy a retomar de todas las cosas que salieron dos cuestiones, que algo dije en mi intervención y que me interesaba igual profundizar de otras cosas que se dijeron, y que tiene que ver con la perspectiva de clase para pensar lo popular, lo digo como para decirlo rápidamente, y esta cuestión jóvenes adultos, en las perspectivas de identificación respecto de gustos musicales en las militancias. Lo digo así para no irme por las ramas. Y hay dos cuestiones. En relación a lo juvenil, por lo menos mi posición está lejos de hacer como una especie de festejo permanente de todo lo juvenil está bien, digamos, ¿no? O sea, yo entiendo que tenemos que prestar atención, eso sí, me parece que no se puede caer en la posición de los viejos vinagres que autofestejan, ¿no? Los momentos que atravesaron cuando eran jóvenes, pero tampoco hay que idolatrar todo lo que por juvenil está bien. Me parece que hay que prestar atención. Ahora, claramente el movimiento popular en cualquier país está conformado por unas franjas etarias muy amplias. Entonces me parece que no se puede reducir tampoco el fenómeno identitario de los movimientos populares a los gustos culturales de sus militancias juveniles, pues son una franja. Entonces, en ese sentido, tiendo a ver que el metal y rasgos del punk o algo de lo que pudo haber sido el hardcore está más claramente identificado con la franja etaria de los que andamos alrededor de los 40. Y que eso es un dato, y que no me parece tampoco un dato menor, digo, que no haya quedado en un pasado juvenil o adolescente, sino que persista, es un elemento de resistencia. Solamente quería decir eso respecto de la cuestión juventud-adultez, y sí que creo que es una cuestión interesante a reivindicar para quienes ya somos adultos, justamente que algo de eso que nos atravesó siendo adolescentes y jóvenes persista en términos de actitud de resistencia frente a los modelos de adultez capitalista, ¿no?
En este sentido que no digamos, no, bueno, yo fui metalero, fui a ver Hermética, pero ahora me pongo el traje, hablo de otra manera y escucho otra música y no sé, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión daría para mucho tiempo, pero la cuestión del anclaje proletario de la perspectiva de lo popular, ¿no? Me parece que ahí es interesante pensar dos cuestiones. Fundamentalmente que, así como el movimiento popular está compuesto de diversas franjas etarias, los movimientos populares también de sectores de clase, ¿no? Pero evidentemente yo ahí reivindico una cierta tradición de una mirada en ese sentido más clasista, que necesariamente para poder justamente restituir eso que pretende el progresismo todo el tiempo dejar en el pasado, que es la idea de cambios revolucionarios, hay que actualizar también la mirada respecto de los sujetos capaces de producir procesos revolucionarios. Y sin trabajadores y trabajadoras no hay forma de poner en jaque la lógica del capital. Y en ese sentido, con esto cierro, prometo, me parece que es importante dar cuenta de las mutaciones del mundo del trabajo y que junto a los asalariados hoy hay un gran componente de la clase trabajadora que es la del precariado, que no son más que ni trabajadoras y trabajadoras de la economía popular que no son excluidos. Solamente quería decir esto, sería para otra charla, pero me parece que ahí hay una disputa política, ideológica respecto de cómo entender la nueva composición del mundo del trabajo. Sigue abriendo franjas asalariadas enormes en sectores claves de las economías nacionales y luego están las franjas, digamos, del precariado que padecen nuevos modos de explotación. No están afuera de la sociedad, están bien adentro porque el capitalismo contemporáneo no funciona sin esas franjas. Y entonces hay que ver qué sucede ahí. Y creo que ahí lo que sucede es que hay juventudes quizás más alejadas del metal o del punk, pero hay gente adulta, digamos, tampoco tan vieja, pero que sigue persistiendo en el género del metal, ligándolo a luchas políticas. Hace poco salió una nota en Página 12 de un compañero que es muy reconocido en el ámbito de los peronismos, porque es así grandote y tiene tatuado, ¿no?, el 17 de octubre en su espalda. Y bueno, justamente me parece que en casos como esos se puede ver esas continuidades del metal posicionándose. Tomo lo que decía uno de los compañeros, obviamente yo de algún modo torcí un poco, hablé del metal como contracultura proletaria, me estaba refiriendo quizás a una franja, ¿no?, de eso, y obviamente todo lo que se dijo sobre Iorio, el Martín Fierro, y eso, y el cristianismo, me parece que dan cuenta también de que en la Argentina, en la Argentina no se puede pensar el movimiento popular sin el peronismo, y en Latinoamérica no se puede pensar los movimientos populares sin el componente de la cuestión religiosa, ¿no?, de la religiosidad popular. Bueno, nada, eso, como vemos son muchas cosas, ojalá sigamos también algún otro día conversando a partir de esta charla que abra perspectivas de nuevas conversaciones. Antes de pasar a Flavia, y no podemos explicar el peronismo sin el componente religioso. Flavia. Justamente sobre eso iba a hablar, porque iba a empezar así. De alguna manera hay que romper con los ídolos espejos, ¿no? Estuvimos hablando mucho de Iorio, de repente tomaron al Martín Fierro, al peronismo, bien. Todo eso se ha construido como una estructura, y la acción tiene que ir en contra de la estructura. Pero tampoco podemos ser tan, se quiere, progresistas, de pensar que podemos tomar la voz de todos los oprimidos, porque aquí también sería, de alguna manera, reproducir lo que Emiliano planteaba hace un ratito, hasta qué punto no es también una connotación pequeño burguesa, ¿no? Pensar que hay una contracultura por parte del metal que resguarda, se quiere, una identidad proletaria. Lo que tenemos que ver es para qué lado va y tratar de hacer eco de eso, porque se unen en las formas de comunicar, se unen en las letras, se unen en las marchas, se unen en todos lados, en las mismas remeras. Entonces, es muy interesante volver al lugar de la acción, ¿sí? Más allá de esa estructura donde entrarían todos estos ídolos y todos estos grandes espacios de identidad, hay que ver cómo la acción colectiva va rompiendo también con esto mismo. A pesar de lo que dice el padre fundador, a pesar de
yo tomo esa bandera, me pongo esa remera y trato de conseguir laburo. A pesar de las formas de exclusión funcional que tienen las grandes juventudes, por ejemplo, ¿cómo se llama? En una cárcel o en diferentes lugares, a pesar de esa connotación, yo igualmente tomo esas letras y las escucho. Entonces, a mí me parece que de alguna manera, haciendo eco de esos espacios de resistencia y no poniéndole ya el título como contracultura, podemos empezar a dar lugar para que surja algo nuevo, ¿sí? Me parece que eso es, si se quiere, un poco. Volver a confiar en la acción de todos estos grupos que en la subalternidad luchan por romper con todos los mandatos culturales y con los ídolos, pero que de alguna manera tampoco quede en una escucha solitaria, sino que trate de llegar a una comunión diferente, ¿no? Y también otra cosa, y con esto quería terminar, es que muchas veces lo que se hace visible, más allá de esa identidad, es el enemigo común, ¿no? Un sistema que excluye o que de alguna manera nombra, etiqueta, fragmenta, separa, enquista o, como lo planteaban hace un rato, genera formas de lucha dentro del mismo espacio del género. O sea, ¿de qué manera se pueden unir todas estas luchas en base a la búsqueda de enfrentar un enemigo común, ¿no? Y a mí me parece que, si quiere, esa es una de las tareas que hay de esta parte del planeta, ¿no? Romper con ese espacio de nombramiento, ese espacio de denominación, donde muchos y muchas estamos ahora parados. O sea, preguntarnos o dejar abierta la pregunta para que surja algo nuevo, y nada mejor que un espacio de crisis para que surja algo nuevo. Y ahora sí cerraba con esto. Abrimos con el tema de la pandemia, ¿verdad? Y abrimos con el tema de la fragmentación y un montón de cosas. Bueno, no hay nada mejor que un espacio de crisis para que aparezca un estallido o un ruido muy grande que termine uniendo a todos los que gritan y hacen ruido, muchas veces en soledad. Simple. Alfredo. Sí, nada más. Yo quiero mencionar que que no hay una conciencia desde el metal. Acabo de ver un comentario muy interesante de Tatiana Mahler en relación a por qué seguir imputándole potencia transformadora al metal. Creo que existe eso, creo que tiene ese potencial, pero creo que hay varios velos para en las generaciones, en nuestra vida cotidiana, que no nos permiten. Inclusive, desde estos modelos autogestivos, está bien gestar modelos autogestivos porque es el momento a partir de la pandemia, pero hay un riesgo porque son modelos autogestivos que están copiando el modelo económico que han seguido las bandas de Estados Unidos, y nosotros no tenemos esas características para autogestarnos de esa forma. Bueno, esto es interesante porque se trabajó ayer justamente en la mesa de producir el metal, ¿sí? Me parece que en la mesa de Minori está interesante esto último. Tomaba 3 comentarios o 3 preguntas, la de Tatiana, la de Sergio Bonilla y la de Juan Pisano. La verdad que es una mesa para muchísimas horas, un plenario, ¿sí? Más que mesa o más que panel, para los que venimos de la militancia y del metal, ¿sí? Eminentemente, pero bueno, tenemos que ir arrimándonos, como decía Ricardo Iorio, a la tranquera, y a mí no me gustaría cerrar sin antes pensar un programa. Pensar una orientación para el metal es peligroso para un sector, ¿sí? Del movimiento metalero. Sin embargo, el GIMA, en su última producción, que va a salir en mayo, junio del año que viene, está pensando una orientación o varias orientaciones respecto del metal argentino y latinoamericano. Entonces, me parecía interesante que cada una se tome 2 o 3 minutos para pensar qué tareas, ¿sí? Que han decantado de esta mesa, de este debate, qué tareas de ayer a hoy, a escala continental, tenemos para poder de a poquito ir pensando, reflexionando en un programa. Y quiero decir algo fuerte aquí, pero que lo amerita. Un programa nuestro americano
no es un programa, ¿sí?, que deba luego validarse, ¿sí?, en algún congreso del norte global. Y digo esto asumiendo la responsabilidad, ¿sí?, que desde el GIMA nos compete. Digo esto porque el año que viene un evento muy importante, ¿sí?, respecto del Congreso de ISEMS en México, donde Alfredo va a ser anfitrión, y me parece que nosotros tenemos que llegar, ¿sí?, a ese espacio de discusión con el mundo anglosajón, con un programa. Digo, quien no llegue con un programa y con una orientación, ¿sí?, llega con un espacio, ¿sí?, al menos desarmado. Entonces, me parecía interesante cerrar, terminar, con un comentario de cada uno de ustedes respecto de cuáles son las tareas y el programa a continuar. ¿Quién tiene ganas? Leo. Bueno, esto me parece muy interesante de pensar un programa. A mí me apasiona este tipo de, digamos, de ir hacia adelante, ¿no? Yo pienso en dos cuestiones, me lo organizo así en la cabeza. Creo que hay una línea que tiene que ver con la continuidad del linaje, esa línea se renueva, y ahí veo con mucha pasión y con mucho gusto, digamos, lo que está haciendo los antiguos. Si bien no es para algunos heavy metal, esto está discutido, stoner rock, bueno, no importa un carajo ese tipo de clasificaciones. Creo que en los antiguos yo encuentro una renovación del linaje. Vos tenés a Larralde, o sea, el Larralde loco, el Larralde metalero, tenés los temas del heavy metal, de todos esos temas, y tenés la locura digamos, de Strong, y tenés la literatura. Bueno, ahí veo una renovación y una actualización del linaje, las dos cosas. O sea, está Larralde, Poseidótica haciendo Patagonia, y está también una canción a Kubrick, digamos, ¿no? O sea, veo ahí una actualización, una renovación de una tradición metalera criolla y que buscan cosas nuevas, además, nuevos contenidos. Y por el otro lado, por el lado de los temas, por el lado de lo nuevo, o sea, por el lado de aquello que hay que pensar y que el heavy metal es un objeto cultural hermoso para criticar, es la cuestión tecnológica. Acá hay la cuestión de las pantallas, esto que critica Gens en algunos de sus temas de nuevo disco, esto que aparece en Poseidótica con algoritmos, esto que tan bien, pero tan bien ha escrito desde el punk Pilsen. Yo quiero destacar el último disco de Pilsen, el de Sangres y Tierras, donde se le contesta a Toro y Pampa. Toro y Pampa es una alegoría de lo telúrica, y acá aparece la oligarquía, acá aparecen los basurales de José No Suárez, acá aparece una canción que se llama Una nueva religión, que es una especie de hermosa crítica al transhumanismo, una nueva religión que, digamos, que nos domina desde los celulares y que hace efectivo aquello que el estalinismo hubiese querido, ¿no? Entonces, acá hay que alimentarse del presente y de ver y de entender de que el heavy metal es un lugar que es una ética del cara a cara, es una ética de la transpiración, es una ética del concierto, del encontrarse, de cerveza, del barrio, de la esquina. Bueno, es una ética del cuerpo el heavy metal. El metal no es una ética de lo virtual, de las comunidades, no, es crítica, porque es una ética de la raíz, del arraigo, ¿no? Si se queda en eso y se vuelve algo telúrico, algo insoportable, ¿viste? Digamos, se vuelve algo limitado, se vuelve una estética provincial. Pero no, hay que dialogar con México, dialogamos con España, dialogamos queremos, no se trata de limitarnos a lo nacional, porque lo nacional, vuelvo a lo del principio, ya tenemos el linaje hecho. Digamos, el heavy metal hoy no está solo, no es que arrancó desde cero y no, hay todo
ya una serie de cosas hechas, unos cuantos años, una muy buena banda. Nada, básicamente por la actualización de la tradición, veo muy bien en antiguos, y lo nuevo, que me parece que tiene que ver con estas bandas que empiezan a construir una crítica a la cibernética, a la tecnología, al transhumanismo, y que ya empezó a aparecer eso, a los algoritmos y a todo eso. Bueno, Alfredo, por favor, 2-3 minutos como máximo. Vale, seré breve. Bueno, pensando también en esta llegada para el siguiente año y lo que sigue, creo que las metas están fijas en el sentido de que la parte académica o la parte de metaleros y metaleras pensantes tienen que hacer lo propio en construir los discursos a partir de problemas reales que tienen que ver de la vida y el metal. Eso me parece que es algo importante. Hay una serie, la realidad nos supera en la cantidad de problemas reales donde debemos estar atentos, ¿no? Un ejemplo muy claro fue la mesa de la mañana. Y eso da pie a ser creativos en una serie de actividades al interior de las propias escenas, de las múltiples escenas que hay en el metal, sea en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en México. Y el otro punto que me parece que debemos de hacer una reflexión y tratar de que se extienda esta idea es de cómo estamos viviendo el metal. Si lo vamos a vivir desde el consumo o lo vamos a vivir como lo que representaba en este sentido contracultural que tú mencionaste en algún punto, como un conjunto de experiencias de vida transformadoras. El simple hecho de no querer estar en el molde, eso ya implica una revolución a nivel personal. Pero debemos de considerar que también estamos inmersos en una constante de consumo, donde se nos vende como una caja de McDonald's el metal, y así se consume a diversos niveles. Entonces, yo creo que tendríamos que llegar, si llegamos con una conciencia de eso que pasa con muchos de las metaleras y los metaleros, sería un gran avance. Gracias. Gaby. Sí, dos cosas brevemente. La primera me parece que tiene que ver con, alguna vez Sargento Rodríguez dijo que el metal estaba cumpliendo una especie de fantasía, porque era sostenido únicamente por sus propios fans. Es decir, la industria cultural se retiró, no se venden discos, no es negocio, y el único negocio es de las bandas grandes que salen de gira. Ya está ese mundo, terminó. Y queda un poco como tarea de autogestiva del propio movimiento, es encontrar los modos de sustentabilidad, de que este género artístico pueda ser posible y pueda ganar más alcance. Ahí, bueno, yo no entendí bien lo de copiar el modelo americano, pero me parece interesantísimo para algún momento empezar a asumir esto en agenda, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos novedosos de crowdfunding, de las comunidades, de las redes, para hacer un movimiento autogestivo y autosustentable, ¿no? Esto en términos de que el arte también es un trabajo. Y por otra parte, una cuestión que introduzco así por la ventana acá, pero que me parece que yo la defiendo en muchos espacios, que tiene que ver con el lugar asignado. Me parece a mí, pensaba en esta cuestión del metal americano, en diálogo con el mundo también, no porque el mundo tenga que validarnos, sino por cómo nos integramos al concierto mundial desde nuestras tradiciones, nuestro linaje, más allá de la barrera idiomática que parece ser que solo Rammstein logró saltar. Digo, me parece que hay una cuestión desde las sonoridades que está en plena vigencia y también desde los temas. Y acá voy a introducir una cuestión con el lugar asignado. Siempre los objetos artísticos de las capitales o de las metrópolis son objetos artísticos, y de la periferia llegan objetos antropológicos, ¿no? Donde la gente nos viene a contar cómo son sus vivencias, cómo viven los pobres, toda esta cuestión que en el Festival de Cine, el cine argentino o latinoamericano es el cine que habla de los pobres, y Hollywood te va a contar la fantasía, ¿no? Y hay una cuestión con eso, con estas retóricas de Ricardo Iorio sobre, o en contra de lo fantástico, o este agitar el realismo social todo el tiempo, que me parece que ya está en nuestra tradición y ya lo hemos hecho brillantemente, pero que el campo de la fantasía me parece que es un campo inexplorado para hacerlo desde nuestra realidad latinoamericana. Es decir, cuando el boom latinoamericano accedió al mundo, fue a través del realismo mágico, que fue el modo en el que Latinoamérica recepcionó desde su realidad social la posibilidad de la fantasía, que como la fe puede ser alienante o puede ser emancipadora. A mí me parece que ir tras la huella de lo que hace Raza Trunca cuando introduce mitos autóctonos en clave antiimperialista, me parece que hay un terreno por explorar ahí muy rico, muy vasto.
Un poco lo que dicen los antiguos y un poco también lo que la sonoridad es arraigo. Me parece que por ahí hay una cuestión interesante para pensar los latinoamericanos y de cara al mundo. Fla. Bien, tareas. Sería tarea para el hogar. Bueno, sí, construir un hogar. Visibilizar y nombrar, me parece que sería, se quiere una tarea. Visibilizar y nombrarnos también sería una tarea. Nombrarnos contra, y acá tomo lo que dijo el compañero en cuanto al espacio público. Una característica propia de quien escucha metal y quien vive metal es tomar el espacio público, no pedir permiso y tampoco comprar el espacio público. Por eso es muy interesante los medios de producción y la autogestión, que no reproduzca, así como tampoco el metal en este lado del planeta tiene que pedir permiso para presentarse, tampoco tiene que reproducir esas formas colonialistas, ¿no? O sea, tratar de generar ese nuevo espacio que nuevamente, mediante los procesos sociohistóricos, ha sido robado. Voy a decir simplemente que hay que recuperar la identidad confiscada, como bien planteó el compañero, ¿no? Una identidad que no solamente es grupal, que no solamente es publicitada, sino que por sobre todas las cosas es individual. Que se salga de ese espacio privado al que los procesos sociohistóricos nos ha recluido y que aparezca en el espacio público. Por eso celebro este encuentro y así todos los trabajos del GIMA, porque de alguna manera toman ese espacio público, se hacen públicos. Pandemia, no pandemia de por medio, no importa, se hace igual. Eso es lo que dijo el compañero Emiliano en esta convocatoria. Y bueno, yo lo planteo como si se quiere, un escalón más en la lucha, no voy a parafrasear, pero bueno, un espacio más o un eslabón más de esta cadena que seguimos componiendo. Así que simplemente es eso, continuar. Bueno, brevísimo. Dos ítems para el programa que reclama Caricachotoli. Me parece fundamental. Una es más específica del trabajo estético, digamos, de la propia construcción del metal, que es seguir dejándose contaminar, ¿no? Un poco a partir de estas discusiones que hubo, porque tiene que ver también con su tradición. Esto de defender una especie de purismo metalero va contra la propia tradición del metal. Y para poner ejemplo, así como se puso actual los antiguos históricos, pongo el disco Intérpretes de Hermética, ¿no? Donde aparece el folclore, donde aparece el tango y aparece el rock, y que para muchos de nosotros fue una puerta de entrada a esas músicas. El metal, una puerta de entrada a esas otras músicas. Y la otra es una contribución a la disputa por los sentidos, en doble vía. Por un lado, a librar una especie de lucha de clases al interior del propio metal, por los sentidos de qué entendemos que es el metal contra sus corrientes de derecha, puesto que ya hoy, como está planteada la cuestión, la lucha de clases está al interior, ¿no?, del propio movimiento. Vamos a hacer un paralelismo con el peronismo. Y la otra es una contribución desde el metal a una disputa por los sentidos más en general. Creo que el metal, el punk, el hardcore, el rock, también hicieron mucho en ese proceso que yo hablé del 82 al 2002, respecto de incorporar la dimensión de la lucha cultural en la lucha política. Y creo que esa tarea siempre es una tarea que hay que reactualizar. Es decir, que no hay lucha popular emancipatoria si no se incorpora la dimensión de la lucha cultural como una parte fundamental de la estrategia general de lucha política y social. Eso. Bueno, Alfredo Nieves, Gabriel Medina, Leonardo Say, Flavia Angelino, Marino Pacheco, salud. De corazón. Gracias por participar de este espacio. Un pequeño lujo, ¿sí?, para este jubilado del metal. Y como no, y para estos jubilades del metal, porque lo que se viene es lo que se viene, que es lo más importante. Por sentimiento, locura y pasión, se nos ve de enero vestidos. Próximamente, 20 y 30 horas, presentación oficial del primer libro de GIMA, traducido al inglés para penetrar vía entrismo, ¿sí?,
en el norte global. Un cariño, los quiero mucho. Gracias. Sigan junto al GIMA.